Amén. Libro de Hebreos, capítulo 2. Recordando que el espíritu de esta carta era fortalecer la fe de aquellos que dentro del pueblo judío habían creído y darle suficientemente evidencia a través del mismo conocimiento que ellos tenían de la Torá y de los profetas, para que su fe en Jesús el Mesías fuese afirmada y entonces perseveraran en ella. Amén. El escritor no trata de contrarrestar ninguna objeción que el judaísmo hubiera puesto contra Jesús el Mesías, sino que trata es de dar evidencia escritural acerca de que Jesús el Mesías era el hijo de Elohim, amén, y que por la misma escritura se revelaba la superioridad de él en cuanto a todos los otros siervos que el Señor había usado para revelar su voluntad, amén. En el capítulo 2 ya va directamente a la exhortación de aquellos a quienes escribe, una vez que ha dado revelación acerca de la superioridad de Yeshua en cuanto a los ángeles o en cuanto a los malajim. Recuerde que dentro de los ángeles también entran los profetas, porque no solamente aplica la palabra ángel o malach, no solamente aplica a los seres celestiales, sino que aplica a todos aquellos que son enviados por Dios para hacer su voluntad. Amén. Entonces, una vez que él ha hablado de la superioridad de Yeshua en cuanto a estos enviados, tanto profetas o seres celestiales, ahora va a exhortarlos en cuanto si el primer pacto, si la Torá de Moisés, si lo que los profetas dijeron realmente fue digno de poner atención y de oír y de escuchar y de obedecer, ¿cuánto más ahora la revelación que Dios había traído o Elohim había traído por parte de su Hijo? Amén. Y dice aquí, capítulo 2, versículo 1, dice: por lo cual debemos dar más solícita atención a las cosas que fueron oídas, no sea que las dejemos escurrir o como que las dejemos pasar por alto. Amén. Como que él está diciendo, realmente si pusimos atención y pusimos todo interés en comprender, en conocer lo que Elohim había revelado a través de los profetas y a través de Moisés, cuánto más ahora que Él nos ha hablado por medio de su Hijo, no ha de hacer que, por concentrarnos en aquello que se nos dio, o en la gloria del primer pacto, dejemos pasar por alto la revelación que el Elohim nos ha dado a través de su Hijo. Amén. Porque si la palabra hablada, dice él, o si el dabar dado por medio de ángeles o malajim o enviados fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros teniendo en poco una salvación tan grande, la cual, comenzando a ser proclamada por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron a él? Amén. Y aquí lo que él exhorta es, si la Torá de Moisés y lo que los profetas hablaron no quedó sin retribución a aquellos que desobedecieron, a aquellos que no pusieron cuidado, a aquellos que menospreciaron esa palabra, ¿cuánto más ahora podían ellos tener cuidado de no menospreciar esta palabra y pasar por alto esta salvación que el Señor había traído y que había comenzado realmente primeramente con la proclamación de la Besorá o del mensaje del Hijo de Jesús el Mesías, y que luego fue confirmada a través de los discípulos que lo escucharon, que lo oyeron, que lo siguieron, que caminaron con él, que vieron su muerte, pero también vieron su resurrección. Amén. Y esta es la exhortación para que ellos realmente porque sabemos por las cartas de Saulo de Tarso que el judaísmo o los judíos que no creyeron claramente hicieron mucha fuerza para que
aquellos que habían creído volvieran otra vez al judaísmo. Amén. Y de esta manera pues estaban pasando por alto la salvación que Dios les había dado. Amén. Y uno se pone a pensar, ¿qué ha pasado con todos los judíos que han desobedecido desde los tiempos de Yeshua el Mesías? Todos esos miles y millones de judíos que han existido en cada generación y que han rechazado a Yeshua el Mesías como su Redentor. Pues según la palabra del autor de este libro, que está diciendo él, dice: ¿cómo escaparemos nosotros teniendo en poco una salvación tan grande? Amén. Que Dios tenga misericordia de todo el pueblo judío y de todos aquellos que no creen, de todos aquellos que han puesto su confianza en su religión o en la religión que se les ha enseñado y han menospreciado todo lo que Dios reveló a través de Yeshua el Mesías y de sus discípulos. Amén. Así que ahí es donde uno realmente se pregunta hasta qué punto es bueno toda la importancia que algunos creyentes cristianos, que dicen ser cristianos, o que creen en Yeshua el Mesías, le dan al pueblo judío. Y los exaltan como un pueblo sabio, como el pueblo que tiene la verdadera fe, cuando han negado la fe, cuando han rechazado la palabra y la obra de el Padre a través de su Hijo. Amén. Yo creo que deberíamos ser más cuidadosos en cuanto a eso, porque claramente decirle a un judío que está bien porque es judío, porque está circuncidado o porque guarda las tradiciones de su religión, decirle que está bien y que esa es la verdadera fe, me parece como que es darle la patadita a aquel que está en la orilla del abismo y tirarlo abajo. Amén. Así que Dios nos tomará cuenta de eso, de ir a decirle a alguien que está equivocado que está bien. Amén. Que Dios nos guarde, mi hermano. Amén. Dice que nos fue confirmada por los que lo oyeron a él. Claramente, estas palabras descartaría a Saulo de Tarso, porque Saulo de Tarso oyó al Mesías. Amén. Y este autor está diciendo que la fe fue confirmada, la enseñanza fue confirmada, el testimonio fue confirmado por aquellos que lo oyeron. Así que se cree que el autor de esta carta fue alguien que fue instruido por los discípulos, o que recibió de los discípulos la revelación, el mensaje de la fe. Amén. Y lo creyó, y él mismo también. Algunos dicen que fue Apolos, que era poderoso en la palabra, según el libro de Hechos, ¿verdad? Pero en realidad no se sabe. Lo importante es que el que escribió esta carta estaba lleno de amor por su pueblo. Claramente él es judío y estaba lleno de amor por el pueblo judío y deseando que el pueblo judío no pasara por alto el mensaje y no menospreciara el mensaje. Amén. Y para eso da toda esta evidencia. No entrando en contiendas de explicar las diferentes objeciones que el pueblo judío levanta contra Yeshua, sino tratando de dar evidencia escritural acerca de él. Amén. Y testificando Elohim juntamente con ellos mediante señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo conforme a su propia voluntad. O sea que el Padre mismo también testificó. ¿Y cómo testificó el Padre en el Mesías? ¿Y cómo testificó el Padre con los discípulos del Mesías? Pues dándoles el poder para que el mensaje fuera acompañado con el poder para hacer sanidades y milagros y portentos. Amén. Y también por el Espíritu de santidad. Y de esta manera Dios mismo dio testimonio con ellos acerca de que el mensaje era verdadero. Amén. Que es lo que se usa mucho cuando hablamos de Nicodemo y el Mesías, ¿verdad? Cuando Nicodemo va de noche al Mesías, un judío, un líder del Sanedrín o un líder de los judíos, y va y le dice: sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Elohim no estuviera contigo. Amén.
Entonces claramente el mismo Padre dio testimonio con ellos porque los empoderó para que el mensaje no fuera solamente palabras, sino que también fuera con poder. Amén. Ahora, esto no se puede, tristemente, no lo van a poder negar. Para eso se escribió la Besorá. Para eso dieron 4 testigos acerca de toda la obra de Yeshua el Mesías, todos los milagros, toda la evidencia que dio de que Él era el Mesías, incluyendo su muerte y su resurrección, porque no solamente los milagros y todo eso no hubiera sido importante, porque los profetas también hicieron milagros, también levantaron muertos. Amén. Pero eso no fue importante porque ninguno de ellos resucitó. Lo importante de todos los milagros de Yeshua el Mesías es que vienen a dar evidencia, pero confirmada por la resurrección de Él entre los muertos. Amén. El versículo 5 dice del capítulo 2, porque no ha sometido a los malajim, a los ángeles, el mundo venidero, acerca del cual hablamos. O sea, el mundo venidero, el reino de los cielos, no fue sometido a los ángeles. No es para que ellos lo juzgaran, ni para que ellos gobernaran, sino que fue entregado ¿a quién? Al Hijo. Amén. Y aquí va a traer una evidencia escritural acerca de... Pero alguien declaró solemnemente en algún lugar diciendo, esto está en el Salmo 8, versículos 6 y 7, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Dice el salmista. ¿Y el Hijo del hombre para que lo visites? ¿Lo hiciste un poco menor que los malajim, que los enviados? ¿Lo coronaste de gloria y de honor? Todo lo sometiste bajo sus pies. Amén. Y muchos toman esto como que él está trayendo esto como para hablar de Yeshua el Mesías. Aunque el Salmo, claramente, David, que fue el que escribió el Salmo, está hablando de el hombre mismo y de él mismo en comparación con la gloria de Dios. ¿Quién es el hombre delante de Dios? Cuando el hombre le ha fallado tanto al Padre, le ha fallado tanto a Dios y ha menospreciado y ha desobedecido. ¿Quién es el hombre para que Elohim se digne a agacharse para salvarle, para ayudarle? Amén. Ahora, ¿por qué dice aquí que le dio, que lo coronó de gloria y de honor y sometió, y todo lo sometiste bajo sus pies? ¿Sometió Dios la creación a los hombres? Claro que sí. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, al final del libro, dice Dios que Dios formó a Adán y le dijo que se multiplicara y que sojuzgara la tierra y tuviera dominio sobre todos los peces y los animales y las aves y todo. Amén. Dios le entregó el dominio al hombre para que sojuzgara la creación. Amén. Pero ¿qué pasó? Dice aquí, porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a él. Ahora, sin embargo, no vemos todavía todas las cosas sometidas a él. A lo que también está diciendo, aunque Dios sometió a los hombres toda su creación, vemos que la creación no está sujeta al hombre. Amén. Aún los animales que Adán vinieron delante de él y él los pudo poner nombre y todo eso, Noé metió de toda clase de animal dentro del arca y no se lo comieron. Amén. Y pudo reunir todos estos animales, pero aún así el autor dice, no vemos que aún todo esté sometido a los pies del hombre. Amén. Y luego dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los malajim, que los seres celestiales, a Yeshua, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Elohim gustara la muerte por todos. Ahora, cuando él hace relación y cita el Salmo acerca de quién es el hombre, claramente la respuesta es, el hombre es importante porque iba a venir un postrer Adán.
El primer Adán falló y toda su descendencia también fallaron. Pero la creación no fue hecha por el primer Adán. La creación fue hecha por el postrer Adán. Amén. Y ese Adán era el que iba a recuperar toda esa gloria, toda esa honra que Dios le había dado al hombre. Amén. Y por eso el autor lo identifica con Yeshua, el Mesías. Él es el Adán que recuperó, que restauró todo lo que Dios le había dado al hombre. Amén. Aunque vemos que también aún no todo le está sujeto, ¿verdad? Hay cosas que aún faltan por someterse debajo de sus pies. Dice, a Yeshua coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Lo que está diciendo él a él, por cuanto Yeshua fue obediente e hizo la voluntad del Padre y fue obediente hasta la muerte y muerte en el madero, asimismo Dios lo glorificó y Dios lo exaltó. Amén. Y esa exaltación es lo que dice coronado de gloria y de honra, porque solamente él recibió ese nombre de tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Amén. Y eso se dice en ocasión de la resurrección del Mesías. Aunque Yeshua fue hijo siempre. Amén. Pero fue llamado hijo en relación con la resurrección, porque había obedecido y había hecho la voluntad del Padre. Amén. O sea, la obediencia de él vino a ratificar de que él era el hijo. Amén. Dice, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Elohim gustara la muerte por todos. El Mesías no gustó la muerte porque él quiso. El Mesías gustó la muerte porque fue la voluntad del Padre que él fuera el redentor de esta humanidad para la cual él fue destinado. Y que esta humanidad fue creada por causa de él. Para que él la redimiera, para que él fuera exaltado y fuera honrado. Amén. Entonces, vemos que él no recibió toda esta honra y gloria porque obedeció, sino que una vez que terminó todo lo que el Padre le había ordenado hacer, entonces el siguiente paso fue que Dios lo glorificara y que Dios lo exaltara. Y que la muerte que sufrió, la sufrió porque así el Padre lo había destinado. Amén. Dice porque, versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por medio del cual todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de padecimientos al autor de la salvación de ellos. Y antes de comentar aquí, si miramos atrás, el autor venía mostrando la superioridad de Yeshua el Mesías sobre los malajim, ¿verdad? Pero aquí leímos que lo muestra como que Yeshua fue hecho menor que los malajim, ¿verdad? Pero claramente fue hecho menor por los malajim por la razón de los hombres, por causa de lo que él venía a hacer. Amén. Él no podía redimir a los hombres si no se hacía como los hombres. Amén. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Está hablando del Padre. Él es la fuente de todo, recuerden siempre eso. Amén. Yeshua el Mesías es llamado Elohim por causa de la autoridad y el poder que ha recibido, pero la fuente de todo es el Padre. Amén. Y dice, y por medio del cual todas las cosas subsisten. Es el Padre el que es la fuente de toda lo que sustenta toda esta creación. Amén. Aún su palabra, que es el Mesías, que es el Dabar, por la cual también se sustenta la creación, aún salió de donde vino del Padre, porque él es la fuente de todo. Dice que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria. Ahora, ¿quiénes son estos hijos? Todos los que el Padre conoció que habrán de heredar el reino de los cielos, que habrán de heredar la vida. Ahora, ¿por qué le dice que habrá de llevar muchos hijos a la gloria? Porque claramente una vez
que aquellos que murieron en la fe, que perseveraron en la fe, alcancen la resurrección y alcancen la vida, pues será la glorificación de ellos también. Amén. Darles el galardón por los cuales perseveraron y vivieron y murieron. Amén. Dice, muchos hijos a la gloria perfeccionará por medio de padecimientos al autor de la salvación de ellos. ¿Era Yeshua imperfecto? No. Yeshua no era imperfecto, sino que para que se revelara su perfección, entonces él tenía que padecer y sufrir todo lo que padeció y sufrió. Su misma humillación de hacerse hombre, y no solamente hombre como dicen Filipenses, sino que estando en estado de hombre se hizo siervo. Todo eso lo que vino a revelar fue su ¿qué? La perfección de él. Cuando el Padre lo destinó, claramente el Padre conocía el carácter del Hijo y sabía lo que el Hijo iba a hacer, porque claramente era su misma ¿qué? Su misma esencia, su misma representación. Amén. Entonces, lo que dice aquí, perfeccionar por medio de padecimientos al autor de la salvación de ellos, claramente lo que viene a revelar es que los hombres pudieron ver por qué causa es que Él es el Hijo de Elohim. ¿Por qué causa es que Él mereció esa gloria y esa honra? Porque claramente todo lo que padeció y todo lo que sufrió y todo lo que Él hizo demostró que era perfecto y digno de ser puesto en esa gloria, en esa exaltación. Amén. Porque como dice el libro dice Saulo en alguna parte, dice que en Filipenses dice que estando en forma de Dios no reclamó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se sometió a hacer la voluntad del Padre. Y si el Padre quiso que tenía que hacerse un ser humano, igual que todos los humanos, pues Él aceptó hacerlo. Y no solamente eso, que eso le conllevaba que al obedecer al Padre los hombres lo habían de matar. Amén. Porque tristemente toda la rebelión de los hombres lleva a eso, a querer quitar del medio a todo aquel que obedezca al Padre. Amén. Que haga la voluntad del Padre. Dice que, versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados son todos de uno. ¿De quién es Yeshua? Del Padre, ¿verdad? ¿Y de quién son todos aquellos que habrán de heredar el reino de los cielos? Del Padre. ¿Qué dijo Yeshua en el libro de Juan, en el capítulo 17? Sí, pero también dice, hablando de los discípulos y hablando de aquellos que le creyeron, dice, porque tuyos eran y tú me los diste. ¿Se acuerdan? Entonces, claramente, ¿de quién es el rebaño? Del Padre. ¿De quién es toda la creación? Del Padre. Pero al Padre le plació darle al Hijo toda esa potestad. Amén. Y aún le dio como hijos a todos aquellos que habrán de heredar el reino de los cielos. Amén. Dice, todos son de uno, por esta razón no se avergüenza de llamarlos ¿qué? Hermanos. Amén. Y entonces toma aquí el Salmo 22, donde dice que proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré alabanzas. Claramente eso lo dice el salmista, ¿verdad? Pero claramente lo trae como una referencia ¿a quién? Al Mesías que había de manifestarse. Amén. Y otra vez yo estaré confiado en Él. Y otra vez aquí estoy yo y los hijos que Elohim me dio. Entonces, por una parte los llama hermanos. Amén. Porque claramente son coherederos, son todos los que participen, todos los que participemos, si Dios así nos permite, de la vida eterna y de la resurrección de los muertos, somos coherederos del reino de los cielos. Él es el heredero y Dios nos ha hecho ¿qué? O nos hace coherederos con Él. Pero por otra parte lo llama ¿qué? Hijos, porque claramente todos fuimos engendrados ¿en quién? En Él, en Yeshua, el Mesías. Por su palabra todos hemos venido a la vida y a ser hechos hijos de Elohim. Amén.
En otra parte dice, ya no os llamaré siervos, amén, ¿sino qué? Sino amigos, amén. Y así nos da diferentes títulos, pero todo lo que representa es la relación de comunión que hay entre el Hijo y todos aquellos que heredarán ¿qué? El reino de los cielos, amén. Dice, así que por cuanto los hijos fueron consustanciales con sangre y carne, o sea, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre de esta humanidad, de igual manera también él también participó de estas para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿De qué manera Yeshua podía redimirnos? El Hijo de Dios podía redimirnos. No había otra manera que no fuera que Él rectificara lo que el primer Adán había fallado. El primer Adán, todo se le dio para que Él dominara sobre eso, para que se juzgara la tierra, la creación. Pero desobedeció y entonces permitió que la muerte y el pecado entraran a este mundo, y así vino la muerte para todos los hijos de Adán. Pero el Padre envía a su Hijo es para que en forma de hombre Él permanezca fiel y obediente, y entonces por su gracia, por su obediencia, por su justicia, por todo lo que Él se mantuvo firme para hacer la voluntad del Padre, entonces fue digno de redimir a aquellos que habían heredado el pecado y la muerte. Amén. Por lo tanto, claramente lo que Él hizo fue, este desobedeció y por eso ustedes todos entran a la muerte. Pero este obedeció y ahora todos entran a la vida. Pero no es para todos los hombres, sino para aquellos que crean en Él y en la gracia que Dios nos concede a través de Él. Ahora, el imperio de la muerte, esto es al diablo. En realidad, ¿por qué el autor nombra aquí de que el imperio de la muerte es del diablo? ¿Es el diablo el rey de la muerte? Sino que por medio de él entró la muerte a esta creación, y por lo tanto él tomó el dominio de esa muerte, aunque la muerte está en la mano la muerte y la vida están en la mano de ¿quién? Del Creador. Pero por cuanto los hombres no son fieles y no creen a Dios y no obedecen a Dios, entonces claramente Él permite que el enemigo, que Satanás, el diablo, tenga dominio sobre esta creación, porque cuando el diablo tienta al Mesías, que lo lleva a un monte alto y demuestra a todas las naciones y le dice, toda esta gloria te daré si tú me sirves, claramente el Mesías no le dijo, no, tú estás mintiendo, eso no es tuyo, sino que él lo que hizo fue que negarse a servirle a él, porque estaba consagrado a servirle ¿a quién? Al Padre. Y los hombres pecan es porque se someten a lo que el diablo les ofrece en esta vida. Amén. Y dice que el versículo 15, y librar a todos aquellos que por temor a la muerte están sujetos a vivir en esclavitud. Dice que uno teme lo que más ama, ¿verdad? Todo el mundo ama la vida, todo el mundo quiere vivir, nadie quiere morirse. Amén. Por eso es que entre más amamos la vida, más tememos la muerte. Y por temor a la muerte es que los hombres viven en esclavitud. ¿Por qué? Porque por querer vivir, entonces se hacen esclavos de la carne, de los deleites, de las pasiones, de las vanidades y vanaglorias de este mundo. O sea, nos esclavizamos de este mundo, de esta vida, de esta carne, porque queremos vivir. Y tenemos temor ¿a qué? A la muerte. Pero cuando viene el Mesías, ¿qué hace? Nos libera del temor a la muerte. Nos libera obviamente del pecado y del temor a la muerte, y ahora, conociendo de que la vida existe, entonces ya no nos esclavizamos de la muerte, porque no tenemos temor de morir, sino que al contrario, ahora sabemos que para vivir tenemos que morir, en el sentido de que en la medida que me niego
a vivir conforme a este mundo y conforme a esta carne, pues voy muriendo. Voy haciendo morir mi carne, pero para vivir. Amén. Pero el que no entiende esto, el que no conoce a Dios, pues claramente se niega a morir porque quiere vivir. Amén. Y se hace esclavo de todo lo que este mundo representa. Dice el versículo 16, porque ciertamente no viene en ayuda de los Malahim, sino que viene en ayuda de la descendencia de Abraham. Interesante que no habla de la descendencia de Adán, ¿verdad? ¿Por qué habla de la descendencia de Abraham y no la descendencia de Adán? Amén. Porque claramente le está escribiendo a quiénes? A hebreos, a judíos. ¿Y de dónde vinieron los hebreos y los judíos? De Abraham, no vinieron de Adán. Pues todos descendemos de Adán de todas maneras. Pero en Abraham Dios hizo un pacto. Y Dios hizo una promesa de que de la descendencia de Abraham vendría la bendición para todas las familias de la tierra. Amén. Y claramente esa promesa fue para toda la descendencia de ¿qué? De Abraham. No es que todos los descendientes de Abraham la van a heredar, pero de aquellos que conforme a la fe de Abraham creen a Dios y obedecen a Dios, pues también ¿qué? La heredarán. Amén. Por eso habla de Abraham en el sentido de que está hablando ¿a qué? A hebreos, a judíos, que son descendientes. Recuerda que Pablo dijo, yo soy hebreo de hebreo, israelita de israelita, judío de la tribu de Benjamín. Amén. Entonces, claramente se nombra aquí Abraham es porque le está hablando a la descendencia de Abraham. Cuando el Mesías vino, ¿a quién les habló? A la descendencia de Abraham. Por eso en la Escritura encontramos de que dice, yo sé que vosotros sois descendientes de Abraham, pero no obráis como él, no obran como él. Amén. Porque eran ¿qué? Eran judíos. Jesús el Mesías no le habló a los gentiles, no le habló a las naciones. Para eso envió a Saulo de Tarso, para llevar el mensaje a las naciones. Amén. Pero aquí están hablando a la descendencia de Abraham físicamente. Amén. ¿Dónde voy, perdón? Porque ciertamente, 16, porque ciertamente no viene en ayuda de los ángeles, sino que viene en ayuda de la descendencia de Abraham. Porque realmente el pecado vino, aunque había pecado en el mundo, el pecado fue por transgresión a la ¿qué? A los mandamientos, a la instrucción que Dios le dio a Abraham y a la descendencia de Abraham. Amén. Porque ¿qué es el pecado? La transgresión de la Torá, de la instrucción, ¿verdad? Dice la Escritura. Por lo cual convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos, para que les fuera un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Elohim se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces aquí lo que confirma es lo que explicamos, que para que el Hijo pudiera redimirnos, tenía que tomar forma humana. Y por eso es que Juan dice de que el Dabar se hizo ¿qué? Carne o tabernaculizó. Amén. Claramente se hizo partícipe de esta misma carne, de esta misma ¿qué? Sangre. Ahora, alguien podría pensar, no, pero aunque él era hombre, él era Dios. Entonces, ¿cómo el pecado podía vencerle a él si él era Dios? Y es ahí donde entonces hay que tener cuidado, porque entonces se menosprecia la obra de Jesús Mesías como hombre. Porque aquí lo que nos dice aquí fue que él dice para que convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos, para que les fuera un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, para la expiación de los pecados del pueblo. Pues por lo mismo que él ha padecido siendo tentado, puede socorrer a los que son tentados. Quiere decir que Jesús experimentó en su propia vida, en su propio ser, lo que es la tentación. Amén. Como ser humano, como hombre,
él pudo ver el peligro y el tamaño, el poder de la tentación. ¿Y para qué es que Dios permitió que él viniera a eso? Primeramente para redimirnos, porque al ser obediente y a ser fiel, pues iba a ser autor de nuestra salvación. Pero también, siendo autor de nuestra salvación, probó lo que el hombre sufre en esta carne, queriendo buscar y agradar a Dios. Porque él también fue tentado, y él también padeció, y él también sufrió. Por eso es que el autor habla aquí de él como sumo sacerdote, porque una vez, más adelante va a explicar eso, una vez que Yeshua sube asciende a los cielos y entra en el tabernáculo, ¿verdad? Pues ahora está para ministrar a Dios a favor nuestro, y más adelante él va a decir de que él intercede por todos nosotros y que podemos venir confiadamente del trono de la gracia sabiendo que Dios nos ayudará, que obtendremos el pronto ¿qué? Socorro. Entonces es aquí donde por una parte él trata de demostrar que solo Yeshua puede ayudarnos. Ahora, Moisés también padeció, Moisés también sufrió, Moisés también fue tentado, ¿verdad? Pero Moisés no fue hecho sumo sacerdote para redimir los pecados de nadie. Amén. ¿Cómo era que el sumo sacerdote redimía el pecado del pueblo? ¿Qué imagen se le viene a usted a la mente cuando leemos esto? El tiempo de la propiciación, el tiempo de Yom Kippur, el tiempo cuando el sumo sacerdote presentaba el carnero, la sangre del carnero, para que a través de la sangre del carnero expiaba ¿qué? Todos los pecados del pueblo, y así purificaba. Pero Yeshua más adelante nos va a decir el autor de que no entró con sangre de carnero, sino con su propia ¿qué? Sangre, para así purificar el pecado de todos aquellos que habrían de creer. Amén. Entonces, claramente, por una parte, él participó como nosotros para poder presentar una ofrenda, un sacrificio que realmente trajera el perdón de los pecados, pero por otra parte también, al sufrir y padecer en esta vida las tentaciones y todo lo que padeció y sufrió, también vino a entendernos como seres humanos. Amén. Hay un refrán que se dice mucho en la vida cuando uno dice: nadie puede criticarme si no se pone mis zapatos, ¿verdad? Así decimos, ¿verdad? Cuando alguien viene a consolar a alguien o a criticar a alguien porque padeció esto o aquello, dice: no, antes de que usted que lo critique, ponga los zapatos de él. Pues Yeshua hizo eso. Antes de juzgar a los hombres y antes de salvar a los hombres, ¿qué hizo? Se puso en nuestros propios zapatos y caminó como nosotros, y se expuso a las tentaciones y a los sufrimientos y a las aflicciones, y habiendo vencido, entonces puede ahora ¿qué? Ayudarnos. Puede ser misericordioso porque nos entiende y nos comprende, sabe nuestras luchas, sabe nuestras batallas, y por lo tanto podemos venir a Él pidiendo ayuda, podemos venir a Dios pidiendo que por la gracia de Él, entonces Dios nos fortalezca y nos ayude. Y es aquí donde entra el hecho de que el autor va a empezar a pasar de los ángeles a hablar de Moisés y de la diferencia entre Yeshua el Mesías y Moisés, entre la ley y el nuevo pacto, entre los sacrificios y el sacrificio de Yeshua el Mesías. Todo el libro está relacionado con mostrarle a los judíos que Yeshua el Mesías es lo mejor que Dios nos ha concedido. Amén. Y que entendían que todo lo que Él... Porque una de las objeciones que hay entre el judaísmo es: ¿cómo es que siendo el Hijo de Dios va a morir? ¿O cómo es que siendo Dios puede morir? Amén. Pero Él no se pone a responder a objeciones aquí de que es el Ben David o el Ben Yosef. Él no trata de explicar eso, simplemente da la evidencia de por qué es que Él tuvo que padecer y tuvo que encarnarse y tuvo que sufrir para claramente poder ser un fiel ¿qué? Sumo sacerdote para nuestra bendición. Ahora, eso para los judíos. Ahora, para los que hoy buscan otros mediadores, pues es lo mismo. No hay otro que haya padecido, que haya sufrido
que haya vencido el pecado, que haya permanecido fiel hasta la muerte, sino Yeshua el Mesías. Y esto no me cansaré de repetirlo hasta el cansancio. No hay santos. Los santos son redimidos porque creyeron en Él y fueron ayudados y perseveraron porque creyeron en Él. Amén. No hay vírgenes. No hay nadie que pueda ayudarnos. No hay nadie que pueda interceder por nosotros para nuestra salvación. No hay nadie que pueda ofrecer un sacrificio, una ofrenda que nos pueda traer salvación. Amén. Solo la vida de Jesús el Mesías, su sacrificio, su muerte, sus aflicciones, su obediencia, sus sufrimientos, son los únicos que podemos presentar delante de Dios como intercesión para misericordia y para ayuda nuestra. Amén. Y eso es lo que el autor está haciendo. Esta mañana hablábamos de que vemos de que son muchas las objeciones que hay del pueblo judío con Jesús el Mesías para negar que Él fue el Mesías. Pero una de las cosas que vemos en el libro es que el autor no se ocupa de entrar en debate o en contienda con estas enseñanzas, sino que busca es dar el testimonio que Dios dio a través de su Hijo, y para que el que cree, crea, y el que no crea, pues cada quien que tome la decisión que quiera. Pero, y así debemos hacer nosotros, ¿verdad? Presentar la evidencia para que el que tenga oídos oiga, y el que no quiera oír, pues que no oiga. Amén. Pero la evidencia está, el testimonio está, y Dios juzgará de acuerdo a la palabra que todos que recibimos. Amén. Ahora, todo esto claramente es para que los judíos que habían creído pongan su fe, mi hermano, en Jesús el Mesías, para que perseveraran en ella. Amén. Porque no importa si ellos eran judíos, no importa si guardaban la tradición de los ancianos, no importa si guardaban todas las costumbres y tradiciones de su pueblo o del judaísmo. Si ellos dejaban de creer en Jesús el Mesías, lo habían perdido todo. Amén. Por eso Pablo también hace mucho énfasis en eso, ¿verdad? Porque si no creemos en Jesús el Mesías, entonces hemos caído de la gracia. Amén. Y eso es interesante, porque una cosa es que demos importancia a las instrucciones, pero recordar que nada de lo que recibimos lo podemos recibir si nuestra fe no está en la gracia, en la vida, en la obra, el sufrimiento y el padecimiento y la muerte de Jesús el Mesías. Si nosotros quitamos eso del medio, no importa cuántos mandamientos obedezcamos, no importa cuántas cosas religiosas hagamos, hemos perdido todo. Porque todo lo que vamos a hacer y todo lo que Dios nos concede hacer, nos lo va a conceder por nuestra fe en la vida, el sacrificio y la obra de su Hijo. Y Dios nos va a dar el poder para que nosotros podamos, ¿qué? Perseverar. Es el que pone el querer como el hacer. Es el que nos pone a nosotros la voluntad, el deseo de buscar. Es el que nos ayuda a entender y a comprender todo lo que se nos ha concedido. Amén. Sin Él, ¿qué dice la Escritura? Nada podemos hacer. Amén. Y esto es algo que tristemente nadie lo puede entender a menos que Dios se lo revele. Y todo es revelado por medio de la fe, por medio del Espíritu. Amén, mis hermanos. Vamos a dejar allí. Pero recuerde que todo este libro, aunque está enfocado hacia los judíos, en realidad también nos sirve a nosotros para afirmar nuestra fe y nuestro conocimiento de la voluntad del Padre. Amén. Y de la gloria del Hijo.